Hola, buenas tardes. Mi nombre es Milena Galípoli, soy becaria doctoral del CONICET y estoy realizando el doctorado en Historia de Lidades de la Universidad de San Martín. También soy egresada de la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano de la misma casa de estudios. En primer lugar, quiero agradecer especialmente a Silvia Dolinco y a Catalina Fara por haberse contactado y haber realizado esta propuesta de poder presentar en este breve fragmento uno de los aspectos que estoy investigando actualmente. Mi tema de tesis tiene que ver con la circulación y la producción de calcos escultóricos en yeso entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Un calco escultórico es una copia objetual realizada en su mayoría en yeso que reproduce una primera escultura que puede ser original o no. Una de las preguntas que ha guiado mi investigación es la pregunta por la relación entre la reproducción y la consolidación y difusión del canon artístico. ¿Sí? Una de mis preguntas básicas es ¿por qué algunas obras escultóricas se hacen tan famosas o llegan a ser piezas tan claves para el canon artístico? Y cómo las copias objetuales de esta escultura inciden en la consolidación de esa fama. Por esa razón decidí, para esta presentación, analizar un caso de estudio particular, que es la escultura de la Victoria de Samotracia. La Victoria de Samotracia es hoy en día una de las esculturas más famosas del mundo, se encuentra en el Museo del Louvre, en París, y una de las preguntas, o una de las cuestiones que particularmente atrajeron mi atención hacia esta escultura es el por qué, en primer lugar, esta escultura es tan conocida, y además, cómo se dio este proceso en un periodo de tiempo relativamente corto, dado que la escultura fue descubierta a fines del siglo XIX, en 1863, y ya para principios del siglo XX, esta era una de las piezas, una de las obras de arte más famosas del mundo. Poetas le dedicaron poesías, relatos, apareció reproducida en una infinitud de medios gráficos, pictóricos, y también sus copias objetuales circularon por una amplia variedad de escenarios y localidades geográficas, por así decirlo. Entonces, para comenzar, quería hacer una breve reseña, por así decirlo, del descubrimiento, efectivamente, de esta escultura. La Victoria de Samotracia fue descubierta en este paisaje, en la isla de Samotracia, en el medio del mar Egeo. En ese momento, la isla de Samotracia estaba bajo dominio otomano, y durante la segunda mitad del siglo XX, varias expediciones arqueológicas habían explorado el territorio, porque se había descubierto un recinto arqueológico bastante importante, y el cónsul francés, que estaba en el Imperio Otomano en ese momento, Charles Champusseau, decidió explorar la isla de Samotracia para encontrarse con esta emblemática pieza, hecha a pedazos desde ya, y en una de sus crónicas, en donde relató este maravilloso descubrimiento, de una forma muy romántica, relató, y cito: «Mis ojos se detuvieron sobre un muy bello fragmento de mármol blanco, apenas emergiendo del suelo, que yo reconocí, luego de haberla desenterrado yo mismo, que era un seno de mujer del más admirable trabajo». Resulta curioso que el descubrimiento de esta mujer sin cabeza se haya dado a través de sus senos, ¿verdad? Pero bueno, más allá de lo anecdótico y del potencial de analizar el fragmento del descubridor de la Victoria de Samotracia desde una perspectiva inclusive de género, este descubrimiento fue realmente un hito dentro de la historia de la arqueología francesa. Rápidamente el cónsul se
dedicó a trasladar los fragmentos de la escultura a Francia, que tuvo la suerte de que en ese momento el Imperio Otomano no tenía una regulación en la salida de antigüedades muy estrictas, así que pudo hacer uso de sus facultades diplomáticas para poder exportar la escultura y hacer que abandonara definitivamente su hogar en Samotracia. Y al principio, la escultura de la Victoria de Samotracia tuvo una fama relativamente baja, no fue instantáneamente conocida, porque, como ya he anticipado, la escultura fue encontrada en múltiples fragmentos, debía ser restaurada, e inclusive algunos referentes de la arqueología al interior del Louvre señalaron que no era una escultura particularmente importante. No obstante, el cónsul se dedicó a hacer una campaña de promoción de la escultura, que también estuvo influida por varias misiones que el cónsul realizó a Samotracia, en donde fue encontrando diferentes fragmentos del monumento. En un primer lugar, en un primer momento, hay ciertos registros fotográficos que evidencian que la escultura se encontró en diferentes salas del Museo del Louvre, pero que no tuvo un particular destaque. Pero el año clave, en verdad, el año clave que va a ser muy importante para empezar a pensar la fama o la construcción de la fama de la Victoria de Samotracia va a ser en 1879, que fue cuando se descubre la galería. Y se descubre que la escultura formaba parte de un conjunto monumental que tenía que ver con un contexto arquitectónico. Entonces se descubrió que la Victoria de Samotracia estaba al frente de una proa de un barco. También, nuevamente, Champuzot, que había ido a Samotracia por tercera vez, se dispuso a trasladar los fragmentos de la galera, y allí empezó una campaña de restauración entre 1880 y 1883, que también se complementó con un proceso de estudio de la pieza desde los ámbitos arqueológicos. En este sentido, es interesante este aspecto, porque aquí empieza a ponerse en juego la reproducción como una forma o como una herramienta de conocimiento. ¿Qué significa esto? Hubo una primera toma de molde de la Victoria de Samotracia, que sirvió para una suerte de primer calco, que se envió, por ejemplo, a diferentes círculos arqueológicos que estaban investigando la pieza, como por ejemplo en Austria, el arqueólogo Alexander Conze estaba haciendo una misión, que también estaba haciendo una misión a Samotracia, y estaba estudiando el contexto arqueológico del descubrimiento de la Victoria de Samotracia. En Viena se dispuso a hacer una primera reconstrucción del monumento y de la Victoria de Samotracia, que vemos aquí uno de los resultados realizado por Bendorf y von Sumbusch, que establecían como primera hipótesis que la iconografía de la Victoria de Samotracia estaba acompañada de una trompeta. En cambio, desde Francia se realizó una segunda reconstrucción de la pieza que establecía que en vez de una trompeta, la Victoria de Samotracia tenía una corona de laureles. De esta forma podemos ver que ya desde este tipo de investigaciones, la reproducción, la posibilidad de tomar moldes de una escultura original, de a partir de ese molde crear nuevas piezas, habilitaba que el conocimiento científico sobre esta obra en particular pudiese desarrollarse a través de diferentes hipótesis de reconstrucción. Por otra parte, más allá de estos pequeños episodios en relación con los aspectos arqueológicos de la Victoria de Samotracia, el segundo año clave que va a también ayudar a pensar la fama de esta obra en particular es 1883, que es el momento en el cual
la Victoria de Samotracia se instala en las escaleras Daru del Museo del Louvre, que hasta hoy en día ha sido el hogar permanente de la diosa griega. Como podemos notar en la fotografía, y como también se puede notar en otras postales de época, la Victoria de Samotracia no estaba en un entorno en donde inclusive había otros calcos escultóricos, como podemos notar en la fachada del Tesoro de los Nidos, que era una copia en yeso del monumento arquitectónico que estaba al lado de la Victoria de Samotracia. Y en este sentido también tenemos un segundo aspecto a destacar de las copias y las reproducciones en yeso, que es el hecho de que las copias en este momento convivían con los originales o con piezas originales en los relatos museográficos del momento, ¿sí? Exponer una obra original al lado de un calco no era necesariamente visto como algo malo, ni mucho menos, sino que antes bien era una práctica bastante asidua y habitual. Pero más allá de estos aspectos que tienen que ver con el original de la Victoria de Samotracia, también un aspecto clave para mi investigación es el hecho de que el Louvre tenía un taller de calcos, el Atelier de Moulage, que se había instalado en 1794, que se dedicaba a realizar copias escultóricas de múltiples obras de arte, no solamente aquellas que eran del Louvre, sino antes bien de obras escultóricas de múltiples locaciones. Y el taller de calcos del Louvre se disponía a vender esos calcos a una variedad muy grande de establecimientos, ya sea artísticos, como academias de bellas artes, museos y también universidades, además de particulares y agentes o compradores privados. Entonces, la Victoria de Samotracia, como les había mencionado anteriormente, se le había tomado un molde a la escultura, un molde temprano, que era de la versión sin alas, que habíamos visto, pero luego, rápidamente, una vez llegado el resultado final de la restauración, de esta primera restauración que se hizo, que terminó en 1883, se hizo una segunda toma de molde, por así decirlo, y la Victoria de Samotracia ingresó a los catálogos de ventas del taller de calcos del Louvre. Como podemos notar en uno de los fragmentos de estos catálogos de venta, uno podía conseguir la Victoria de Samotracia por el precio de 500 francos. También podía adquirir la parte superior de la Victoria de Samotracia por 180 francos, y también podía comprarse una reducción de 1/3 de la Victoria de Samotracia por solo 50 francos. La galera, en cambio, tenía un precio superior a la escultura de bulto, ya que era vendida por 700 francos. Y esto también nos da una suerte de indicador respecto a cómo se establecían los precios, que estos estaban fuertemente informados por los tamaños y la cantidad de material requerido antes que la fama o la no fama de la escultura en particular. Entonces, la Victoria de Samotracia en algún punto empezó a ser una pieza que se empezó a vender muchísimo en su versión en yeso, ¿sí? El taller de calcos del Louvre, para garantizar la calidad de las copias escultóricas y también para en algún punto certificar la autenticidad de las mismas, solía estampar una pequeña plaqueta de metal que indicaba que la pieza era efectivamente del Museo del Louvre. Sin embargo, durante mucho tiempo luchó contra la propia reproductibilidad técnica de que los calcos permitían, dado que la Victoria de Samotracia fue una pieza que fue reproducida por muchísimos establecimientos que convivían con el taller del Louvre, que se dedicaban a ofertar y vender calcos escultóricos en yeso. Entonces tenemos una primera tensión, por así decirlo, entre un taller oficial, el Louvre, y una multiplicidad de talleres privados y particulares que podían vender la pieza. Entonces, por ejemplo, acá les muestro algunos ejemplos. Esta es una imagen típica de
lo que eran los catálogos de calcos de la época. Si el catálogo de calcos del Louvre era más textual y no explotaba la fotografía como un medio para atraer a los compradores, catálogos como la Gipsoteca Balardi en Milán, en Italia, presentaba una multiplicidad de objetos ofertados a la venta, que tenían que ver con los múltiples usos también que tenían los calcos escultóricos. Los calcos escultóricos eran piezas claves para la enseñanza de la educación artística, eran claves para la formación artística, y muchas veces los estudiantes debían copiar este tipo de yesos para poder aprender anatomía o aprender a copiar aprender a reproducir el claroscuro, y por esa razón, muchas piezas como fragmentos anatómicos eran vendidos, pero en este caso también podemos ver que una Venus de Milo era vendida, una Venus Nido, y entre esas piezas efectivamente está la Victoria de Samotracia. En este caso, la pieza vendida era una reducción de la Victoria de Samotracia, que también era una opción mucho más económica y atractiva para aquellos compradores privados que querían adquirir la pieza como un objeto decorativo y desde ya no tenían lugar para poder tener una escultura de unos 2 metros en el living de su casa. También otros establecimientos como la manufactura de Signa en Florencia vendían a la Victoria de Samotracia, e inclusive copias escultóricas de nuestra Victoria eran vendidas en Estados Unidos, por ejemplo, en un establecimiento ubicado en Boston, que era Pietro Caproni and Brothers, que no solamente ofrecían una reducción de 1/3, como lo hacía el Louvre, sino que ofrecían 9 tipos de reducciones, siendo la más pequeña una de $1.50. De modo que ya podemos notar que la multiplicidad de objetos disponibles, de versiones disponibles, hacía que realmente fuese una pieza de fácil acceso, dado que inclusive el precio era muy bajo a menor tamaño. Por otra parte, también era muy importante desde parte de estos establecimientos privados enfatizar la calidad de las copias, porque no toda copia era igualmente válida. Como ya habíamos visto, el Louvre insertaba la plaqueta de metal como una suerte de certificado de calidad, y mientras que los privados debían apelar a otras estrategias para poder certificar esta calidad justamente. Y por ejemplo, el catálogo de Caproni and Brothers va a afirmar cosas como que la calidad de un yeso es de la mayor importancia. Un calco hecho pobremente no tiene precio, no vale nada a ningún precio. Entonces, como ya había anticipado, la Victoria de Samotracia se convirtió en un objeto sumamente popular en su versión en yeso, y fue un objeto que fue apareciendo o que fue consumido por múltiples locaciones alrededor del mundo inclusive. Un poco lo que he realizado para mi tesis de maestría fue justamente demostrar la circulación prácticamente global que tuvieron los calcos escultóricos, y me he encontrado con versiones en yeso de la Victoria de Samotracia en lugares tan disímiles como Detroit, en Estados Unidos, Ljubljana, en Eslovenia, Budapest, Praga, Múnich, e inclusive hay muchos más y que se van sumando a la lista a medida que voy haciendo la investigación. Entonces, ¿qué pasó en Sudamérica? Como podemos ver, ciertamente hay muchas Victorias de Samotracia en múltiples instituciones, por lo menos solamente por nombrar algunas. Por ejemplo, Uruguay, Montevideo, tiene 2 Victorias de Samotracia, no solamente una, sino que tiene una en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, tiene otra
en el Museo de Historia del Arte, que inclusive la compró con la galera, cuestión que no era tan usual para los compradores, dado que la galera era mucho más cara que la escultura de bulto, como ya habíamos dicho. Río de Janeiro tiene la suya, que inclusive, curiosamente, esta pieza fue adquirida hacia 1928, de modo que podemos notar que el consumo de calcos escultóricos no es algo que con la llegada o que con la consolidación de las vanguardias o del modernismo haya sido una práctica que se dejó de realizar, sino que continuó durante un periodo de tiempo bastante ampliado. Y en el caso de Buenos Aires, podemos detectar que la Victoria de Samotracia, por ejemplo, apareció o fue adquirida para el Museo Nacional de Bellas Artes en un primer momento, a principios del siglo, y hacia los años 30 fue también adquirida otra versión para la Escuela Superior de Bellas Artes, que hoy en día uno puede ir a ver esa pieza. Brevemente, el caso de Buenos Aires, como para empezar a concluir con el video. Para el caso de Buenos Aires, la Victoria de Samotracia formó parte de una compra mucho más amplia que realizó el fundador y primer director del Museo Nacional de Bellas Artes, Eduardo Schiaffino. Hacia 1905, a través de un decreto del Ministerio de Instrucción Pública, se le autorizó la compra de yesos, porque algo que es importante notar es que la adquisición de calcos escultóricos era visto como un asunto a atender, un asunto necesario. Poseer colecciones en yeso era importante para que los estudiantes, los artistas e inclusive el público general pudiese acceder a un canon artístico, justamente, a un muestrario general de la historia del arte, y así poder educar su gusto, elevar su gusto a través del contacto con la belleza, y así derivar a un progreso civilizatorio. Todas estas cuestiones muy propias de los discursos y de la matriz conceptual e ideológica de principios del siglo XX, ¿no es cierto? Así que, bueno, pero lo interesante es que Schiaffino, por ejemplo, cuando decidió disponer cómo exponer los calcos, colocó a la Victoria de Samotracia en un lugar bastante central, al final del hall principal de lo que fue el pabellón argentino, que fue la segunda sede del Museo Nacional de Bellas Artes, e inclusive, como ha notado una de las investigadoras que ha estudiado esta colección, Paola Melgarejo, inclusive podemos decir que está emulando un poco las escaleras de Aru del Louvre, en el sentido de que generó una suerte de punto de fuga hacia la escultura. Y finalmente, he encontrado versiones reducidas de la Victoria, no solamente en Buenos Aires, sino que también, por ejemplo, en Córdoba. Podemos detectar una versión reducida, perdón por la foto, es la mejor que encontré, de la pieza, que para la Escuela Figueroa Alcorta. Luego también en San Juan, en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rossum. Entonces podemos notar que realmente los tránsitos de estas copias ha sido sumamente asiduo, o era una práctica mucho más extendida de lo que uno podría pensar a primera vista. Para cerrar, una de las cuestiones que no he abordado en este pequeño fragmento de video es el hecho de la valoración de la pieza y el hecho de la relación obvia que posee la Victoria de Samotracia con el canon clásico o con el arte clásico. Si bien en algún punto estas cuestiones son necesarias para la investigación, a mí lo que me interesa, o el foco de mi investigación tiene que ver justamente con las prácticas, con cómo los objetos van apareciendo en fotografías, en fotografías que registran relatos museográficos o construcciones museográficas, o también espacios privados, academias, y más allá de la explícita aparición o mención de estos objetos en discursos, por así decirlo. Porque de algún modo, la práctica de consumir calcos, la práctica de copiar calcos inclusive, si bien ha tenido
sus detractores y ha generado controversias, en general ha mantenido un relativo grado de continuidad relativamente alto. Hoy en día, o hace no mucho, los estudiantes de Bellas Artes todavía siguen copiando los calcos escultóricos. De modo que el foco de mi investigación tiene que ver con la continuidad de estas prácticas y, por así decirlo, la naturalización de las mismas. Para terminar, quería cerrar con este cuadro de Ernesto de la Cárcova, que es un retrato de Gustave Fouché, que fue un profesor especialista en helenismo, que vino a Buenos Aires a dictar una serie de conferencias invitado por la universidad, y que dio una conferencia en el Museo de Bellas Artes, que en ese momento albergaba la copia de la Victoria de Samotracia. Y casualmente, Ernesto de la Cárcova, que también había comprado calcos en su momento, y que luego compraría calcos para la Escuela Superior de Bellas Artes, decidió pintar al profesor con la Victoria de Samotracia de fondo. Desde ya, esto es una asociación prácticamente obvia entre la profesión del profesor y la pieza, pero también es interesante pensar que Ernesto de la Cárcova quizás no estaba pintando a la original de la Victoria de Samotracia, sino que estaba pintando a su copia. Y finalmente, para cerrar, en La Razón se publicó un fragmento de los discursos dados por el especialista, y cito, una de las frases fue, cito: ¿por qué amamos la Grecia? Porque es hermosa, responden los que la han visitado. Pues la Grecia no es solo la cuna de la más brillante civilización de la antigüedad, ni un museo de obras maestras de arquitectura y escultura, sino que también la Grecia del sol y los paisajes digna de ser admirada por su belleza original y deslumbrante. Y en algún punto no puedo evitar volver a pensar en esas primeras fotografías que mostré de la isla de Samotracia, y pensar también cómo los tránsitos entre no solamente las copias, pero entre los originales, esconden o poseen en segundo plano relaciones que tienen que ver con circulación de originales y copias. Bueno, muchas gracias.